Vamos a quedar hablando de la tragedia del fin de semana. Realmente la conmoción que se vivió en la zona de Zapallar por un accidente trágico que tuvo de protagonistas a 3 personas, una pareja de mendocinos y la hermana de él. Estamos hablando de Rito Irañeta, además reconocido exjugador de rugby, papá, y ellos son los papás de muchos, son cerca de 11 hijos. Estaban celebrando en Zapallar los 50 años de casados cuando este trágico accidente protagonizado por la camioneta en la que conducía Rito Irañeta junto a su esposa y su hermana, Maite Irañeta, embistió. Se está todavía analizando cómo fue el accidente, concretamente contra ese auto descapotable BMW al mando de un chileno alcoholizado porque dio positivo el test de alcoholemia y terminó con la vida de ellos 3. Sí, tal cual. Se dirigían a una misa en primera instancia en la ruta 30 del país vecino. Quedó detenido justamente el conductor chileno que termina produciendo el choque con el auto que conducía Irañeta, de dominio también chileno, este empresario mendocino. Pero después, claro, con el tema de la investigación termina quedando en las últimas horas del fin de semana en libertad, porque lo que argumenta la Fiscalía es que no fue el culpable del accidente, sino que fue la maniobra que hizo Irañeta la que termina provocando el accidente que lamentablemente deriva en el deceso de las 3 personas mendocinas. Claro, la primera información daba cuenta de que Irañeta estaba parado saliendo del condominio de donde estaban alojados allí en el balneario en Chile y finalmente, según la justicia chilena, en principio no habría sido culpa del conductor del auto descapotable. Habrá que ver qué sucede, por supuesto en este caso el repudio porque la persona estaba alcoholizada en principio y además considerar que Irañeta y Raganato fallecieron en el lugar. Estamos hablando de Rito y su esposa, mientras que Maite fue trasladada al Hospital San Agustín de la Ligua, donde murió horas más tarde debido a la gravedad de las heridas. Como decíamos, el conductor del BMW, que además era de nacionalidad chileno, dio positivo en las pruebas de alcoholemia. En principio fue detenido, pero en la tarde del domingo, después la Fiscalía de Valparaíso informó que fue dejado en libertad porque no sería el responsable de la muerte de los pasajeros. Claro, sino porque Rito tenía un ceda el paso, tenía que darle justamente paso al otro vehículo. En principio, lo que marca la Fiscalía es que esto no ocurrió, que no se dio ese paso y ahí termina dándose el siniestro. 0,55 era el grado de alcohol en sangre que tenía el conductor chileno. Hay que decir que hay una ley de tolerancia cero en el país vecino que entró en vigencia en marzo del 2012, que modificó la ley de tránsito, en el que hay dos estados, digamos, el de estado de ebriedad, que parte de 0,8 gramos de litro de alcohol en sangre, y después hay otro que es bajo la influencia del alcohol, que es de 0,3 a 0,79. En este caso era 0,55, y lo que determina la Fiscalía es que justamente la maniobra no es la que termina produciendo el choque por parte de este conductor chileno, sino es justamente no se da el paso por parte de Rito. Esto sucedía en Zapallar y vamos a compartir ahora un informe que elaboró la televisión chilena a propósito de este accidente y algunos detalles más. Lo vemos. Celebraban sus 50 años de matrimonio acá en Chile. Pero un accidente truncó esa celebración durante la tarde de este sábado. Al salir en su auto de un condominio en Zapallar, fueron embestidos por otro vehículo conducido por un hombre bajo la influencia del alcohol. El impacto les costó la vida. En los momentos que salían de un condominio particular para ingresar a la calzada, efectuando una maniobra de eje hacia la izquierda, son colisionados por un vehículo conducido por una persona de nacionalidad chilena, a raíz de lo cual la fuerza del impacto, lamentablemente fallecen estas 3 personas de nacionalidad argentina. Luis Rito Irañeta, exjugador de rugby de la selección argentina, junto a su esposa Andrea Raganato, viajaban junto a la hermana de Maite Irañeta. Horas más tarde, las autoridades confirmaron su fallecimiento. Los 3 a bordo del vehículo perdieron la vida en este accidente. Rito, conocido así por todos, afamado nacionalmente por su participación en la Selección Nacional de Rugby de Argentina, tanto que su club de origen le dedicó sentidas palabras en redes sociales y durante esta jornada varios medios trasandinos se sorprendían por la noticia.
Tras jugar en Mendoza Rugby Club, en 1973 fue convocado a los Pumas, la selección nacional. Allí debutó y se convirtió en uno de los primeros mendocinos en llegar a ese equipo. Por eso también la propia Federación de Rugby Argentina se despidió sentidamente de Rito Irañeta. Padre de 11 hijos y abuelo de más de 50 nietos, familia amplia de Mendoza que acostumbraba a vacacionar hace más de 30 años en Zapallar. En el accidente estuvo involucrado un segundo auto, conducido por un ciudadano chileno que manejaba bajo la influencia del alcohol. Pero la Fiscalía decidió dejarlo en libertad, solo citado para ser formalizado prontamente en el juzgado de La Ligua. El responsable del accidente fue el conductor del vehículo de matrícula argentina, informándose por el capitán de dicha sección policial que el conductor de dicho vehículo no se dio el derecho preferente de paso al cual se encontraba obligado, efectuando una maniobra errada, incorporándose al área de conflicto y ante la proximidad del otro vehículo, colisionó. Gran parte de esta familia estaba de vacaciones en un condominio de Zapallar. Tras el accidente, las autoridades chilenas han ayudado en el proceso para agilizar la repatriación a Argentina de los cuerpos. Los equipos de emergencia de la Municipalidad de Zapallar han tomado y se han puesto en contacto con el cónsul argentino para apoyar en los trámites que sean necesarios realizar. Un accidente más que enluta las carreteras de nuestro país. Esta vez, una familia trasandina que venía a celebrar su aniversario de matrimonio en plenas vacaciones. Y ahora todo un país, al otro lado de la cordillera, siente su partida. Así lo comunicaba, hacía la cobertura de la televisión chilena con algunos testimonios. Bueno, el conductor del BMW que estaba alcoholizado quedó en libertad, en principio sin culpa de este accidente. Por supuesto, el dolor, la bronca también, porque el alcohol al volante. Sí. Y por supuesto la tragedia absoluta de esta familia de más de 50 nietos que estaban disfrutando de estos 50 años de casado y terminó en la peor situación, en la peor noticia que podían recibir. Y se hizo eco de esto el mundo del deporte en Mendoza. Rito Irañeta era un reconocido jugador de rugby, exjugador de los Pumas y se desempeñó en su juventud en el Mendoza Rugby. Claro, uno de los nombres importantes en el Mendoza Rugby Club, bueno, obviamente club emblemático de nuestra provincia. Llegó a vestir la camiseta del seleccionado nacional en 1974, uno de los primeros Pumas de esa tanda inicial. De hecho, la cuenta oficial del seleccionado argentino de rugby también le dedicó un posteo en su homenaje. Y acá lo que ocurrió en el tradicional Seven de Viña, ¿no? Con el minuto de silencio en homenaje a una persona que dejó aquí en la provincia de Mendoza bueno, una marca importante en el Mendoza, en su club y también, por supuesto, en el rugby de la provincia.